Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, eso es un gran tema, ¿no? Digo, es un tema desde siempre, creo, en Argentina, el acceso a la vivienda y en este último tiempo más complicado que nunca. Sí, sí, estamos viendo algunos números que son preocupantes. Por ejemplo, algo que sale del monitor de acceso a la vivienda que hicimos desde el Centro de Estudios Metropolitanos, es que el costo de acceder a una vivienda en marzo de 2024 subió por encima de la inflación de ese mismo mes. Esto es sobre todo por el aumento de expensas y por el aumento de los servicios, que muchas veces cuando se habla de vivienda no se tiene tanto en cuenta y se habla más de alquileres y demás, pero el problema del aumento de expensas y de los Sí. servicios como consecuencia de la quita de subsidios y demás, bueno, pegó fuerte en la inflación específicamente del rubro vivienda, Ujú. que aumentó por encima de la inflación, aumentó cerca del 18% en marzo con respecto a febrero. Claro, claro. ¿Y qué efecto tiene que nos hayamos quedado sin la ley que protegía sobre todo los derechos de los inquilinos, la ley de alquileres? Bueno, esa ley lo que hacía era, como vos decís, proteger de alguna forma a las personas que alquilan, poniendo algunas condiciones, ¿no? Como la duración del contrato mínima de 3 años, el aumento del alquiler de forma semestral, inicialmente era de forma anual y después se modificó Sí. a semestral, y ese aumento tenía que estar en relación con un promedio entre salarios e inflación. Eh, y bueno, esa ley es cierto que de alguna forma, no diría que fracasó, pero tuvo limitaciones Sí. en cuanto a que la oferta de alquileres, los propietarios de los inmuebles la percibieron como muy restrictiva, entonces no volcaban o volcaban menos sus viviendas al mercado de alquiler. Ujú. Eso era un problema que en realidad era relativo, porque en algún momento la oferta aumentó. El problema también era que siempre había una expectativa de derogación de esa ley por el clima político que había. Es cierto que también la economía no acompañaba, entonces eh, lo que pasaba ahí también era que cualquier aumento atado a la inflación era demasiado alto para el inquilino también. Sí. Entonces eso había una serie de problemas que no tenían que ver tanto con la ley, sino con el contexto de la ley. Ahora bien, el DNU lo que hace es derogar no solo esa ley, sino todas las leyes anteriores también, y no hay hoy en día una regulación de Claro. los alquileres. Hoy en día se puede alquilar por cualquier plazo, se puede aumentar atado a cualquier cosa, se puede aumentar con la frecuencia que sea, y eso también es un problema grande porque si bien la oferta efectivamente aumentó, Sí. lo que pasa es que las condiciones para entrar a un alquiler son mucho peores. No, es terrible todo lo que te Sí. piden, sí, es terrible. Bueno, en algunos casos más quisquillosos que en otros, ¿no? Quiero contarles que este informe del Monitor de Acceso a la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires es el primero, ¿verdad? Que realizan. Es el primero, sí, la idea es que Bien. salga cada 2 meses, sí, pero es el primero. Fernando, te saluda Julio Martínez. En consecuencia, digamos que la situación ha empeorado mucho más de lo que creemos en relación, no sé, a hace unos meses o el último tiempo del gobierno anterior. Sí, a ver, lo que nosotros estamos viendo es que la oferta de alquileres, por ejemplo, entre marzo y febrero aumentó un 5%. El Ajá. problema es que muchas veces cuando se dice eso, lo que no se tiene en cuenta es, por ejemplo, que el 40% de esa oferta corresponde a alquileres temporarios y más del 60% está en dólares. Claro. Entonces, bueno, es relativo, ¿no? Porque aumentó la oferta, pero ¿a qué costo, no? Es ¿A la qué costo y pregunta. para Eh, quiénes? y para quiénes, Ujú. exactamente. Para que te des una idea, el promedio de aumento de precios de un tres ambientes con respecto a febrero fue de 12%. Mm. En otros casos no aumentó tanto, aumentó poco, Sí, pero ya venían muy altos los alquileres, sí. sobre todo en el último semestre de 2023. O sea que hay que seguir Entonces, observando todo esto con lupa. claro, exactamente, hay que ir siguiéndolo porque lo que puede pasar es que, a ver, para mí una analogía muy parecida que ahora
todos estamos también discutiendo este tema, que es acerca del mercado laboral, ¿no? Vos en el mercado laboral también se está discutiendo, ¿no? Bueno, flexibilicemos todo el mercado laboral para que las empresas contraten más. Bueno, pero si flexibilizás más de forma formal, ¿no? Porque el problema es ese, la informalidad. Bueno, pero si vos flexibilizás todo el marco regulatorio laboral, por ahí las empresas formalizan a sus trabajadores, pero la formalización va a pasar a ser algo muy parecido a lo que era la informalidad antes del cambio regulatorio. Un poco pasa parecido con los alquileres, ¿no? Por ahí hay más oferta, pero bueno, si la oferta se parece mucho a la oferta informal que había antes de la derogación de la ley. Entonces, bueno, ahí es un poco... hay que tener una mirada compleja, digamos, y fina para analizar bien este tema y no caer, digamos, en lo fácil. Otro dato que a mí me pareció llamativo es que el 70%, por ejemplo, de los alquileres que se iniciaron en 2023 fueron alquileres pactados con aumentos cada 3 meses. Esto todavía la ley estaba vigente. Sí. Y si vemos, por ejemplo, cuando la ley estaba, digamos, en sus inicios, en 2021, el 70% estaban pactados con aumentos anuales y el 23% con semestral. Y hoy en día casi todo se pacta trimestralmente o incluso mensualmente. Qué locura. O sea, hay alquileres hoy en día que están atados directamente al IPC del mes anterior. Aparte, esta fantasía de que vos podés discutir con el propietario, con la inmobiliaria, eso no sucede, o sea, hay una situación, una disparidad de poder, digamos, en la que el inquilino o paga o se tiene que ir, básicamente. Exactamente, o sea, ¿por qué se regulan los alquileres no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todas las ciudades del mundo? Porque partimos de la base de que es una relación entre dos partes desiguales, ¿no? Es una relación evidentemente desigual. Por eso se regula, no porque, y de nuevo ahí vale la comparación con el mercado laboral, ¿no? Siempre hay una parte que es la parte fuerte de esa relación. Esto no quiere decir que tiene que haber muchísimas regulaciones, o no sé, es discutible cuántas regulaciones tiene que haber. Lo que me parece a mí es que no haya ninguna regulación es perjudicial claramente para las familias inquilinas. Hoy se presenta como una buena noticia la reactivación de los créditos hipotecarios UBA. A grandes rasgos, ¿qué significa esto? Porque la experiencia anterior, a mí todavía me llegan correos de quienes accedieron a un UBA y no pueden salir de esa situación. Algunos vendieron su casa y se quedaron endeudados. Sí, tengo amigos que están aterrados con eso. Sí, digamos, ¿qué podrías decir a grandes rasgos de esto, Fernando? Bueno, me parece que de alguna forma es parecido a lo de los alquileres. Creo que a ver, yo quiero ser claro con esto. A mí me parece que está bien que haya crédito hipotecario en Argentina. Sí, por favor, que haya crédito hipotecario. Sí. Me parece que es a priori una buena noticia que vuelva el crédito hipotecario. Ahora bien, el crédito UBA tuvo un problema también de contexto, que si vos no tenés... que las personas que toman ese crédito no tienen la capacidad después de pagar las cuotas, cuando vos le prometés una cuota parecida a un alquiler y esa cuota no termina siendo tan parecida a un alquiler, en algunos casos sí, pero en muchos casos no, bueno, ahí tenés un problema de sustentabilidad del crédito y de sobreendeudamiento de las personas que entran a ese crédito, muchas veces poniendo los ahorros de toda su vida, ¿no? Sí. Entonces, para mí es importante que haya crédito hipotecario. El crédito UBA me parece que no está tan mal, pero me parece que hay que tener mucho cuidado con creer que es la solución a todos los problemas y que cualquiera puede tomar un crédito UBA, cuando en realidad después está demostrado que hay gente que termina recortando un montón de otros gastos de su vida para poder llegar a pagar ese crédito UBA, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, se dispara la inflación o los salarios quedan muy atrás de la inflación, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y sobre todo con una noticia que es que ahora se están dando créditos UBA también para segunda vivienda, entonces yo creo que esa va a tener más éxito que la de primera vivienda, porque probablemente el que ya tiene una vivienda lo que haga es usar un crédito UBA para comprar una segunda vivienda y ponerla en alquiler. Claro. Entonces, bueno, ahí como política de crédito por ahí no es tan mala, pero como política habitacional, digamos que no va a tener mucha relevancia. Claro. En teoría se paga solo, digamos, todo en teoría, después tenemos que ver cómo se lleva a la práctica. Bueno, Fernando, muy interesante, gracias. ¿Cada cuánto va a salir el informe? En principio cada 2 meses. Ok, perfecto. Estaremos atentos entonces, Fernando, gracias por recibirnos hoy. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a Fernando Berkovich hablándonos de este primer informe que ha presentado